¿Alguna vez has sentido que, después de lo que llamaste despertar espiritual, no encontraste la claridad, la paz o la felicidad que tanto te prometieron? ¿Que en lugar de sentirte iluminado y pleno, te descubriste vacío, desconectado, sin saber hacia dónde caminar? Tal vez aún no te diste cuenta, pero eso que llamamos despertar no es una meta, no es el final de una travesía, no es el trofeo espiritual que tantos esperan conquistar después de años de búsqueda y esfuerzo. Es más bien el inicio de una experiencia profundamente desconcertante, una muerte psicológica, un colapso sutil pero devastador, en el que las viejas certezas se desvanecen, las motivaciones que antes te empujaban dejan de tener sentido y la identidad que creías ser se desmorona como un castillo de arena arrasado por la marea. Aquí comienza la paradoja del post-despertar. Cuando creías que ibas a experimentar el alivio, la expansión, la plenitud, lo que llega es silencio, lo que llega es vacío. Y entonces surge la pregunta que nadie te enseñó a formular. ¿Y ahora qué? La imagen que se nos vende del despertar espiritual es la de una explosión de luz, de alegría sin límites, de comprensión absoluta. Pero la verdad, como bien intuyó Carl Gustav Jung, es que el despertar no elimina la confusión ni el dolor. Por el contrario, los inaugura en una dimensión mucho más profunda. Porque lo que muere no es el sufrimiento, sino el ego. Lo que se derrumba no es la incertidumbre, sino la ilusión de que alguna vez tuviste certeza. Frase clave: el despertar no es el fin, es el comienzo de una muerte psicológica. Y este es el momento más peligroso y también más sagrado del viaje interior, cuando las antiguas motivaciones se han disuelto y las nuevas todavía no han emergido. Cuando creías que ibas a ser más feliz y descubres que primero tienes que dejar de ser quien creías que eras. Carl Jung lo expresó con una lucidez desarmante. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Este es el giro que nadie espera. Después del despertar no hay fiesta, no hay celebración. Hay duelo, hay pérdida, hay vacío. Y sin embargo, este vacío es la puerta, no hacia lo que esperabas, sino hacia lo que verdaderamente eres. Así se instala la tensión de la que partimos: desconstruir una de las creencias más arraigadas en la cultura espiritual moderna, que tras el despertar la vida se vuelve automáticamente más clara y feliz. Hoy quiero invitarte a que crucemos juntos ese umbral, a que nos adentremos en esa zona liminal donde no eres ni quien fuiste, ni aún quien vas a ser. Este no es un espacio cómodo, pero es quizá el más fértil que puedas habitar, porque solo en este vacío, solo en esta muerte psicológica puede comenzar el verdadero proceso de transformación que Jung llamó individuación. ¿Estás dispuesto a seguir? Entonces, sigamos. Cuando atraviesas el despertar espiritual, es común que experimentes una sensación desconcertante, la falta total de motivación. Lo que antes te empujaba, ambiciones, metas, deseos, incluso pasiones, comienza a disolverse como niebla al amanecer. Y te preguntas: ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué nada me inspira? Aquí es donde la psicología profunda de Carl Jung ofrece una de sus explicaciones más poderosas y compasivas. No estás fallando, no te estás deprimiendo. Estás atravesando una de las fases más antiguas y sagradas del viaje interior, la crisis del ego. Durante años, quizás décadas, tu vida estuvo guiada por una serie de objetivos que, aunque sentías propios, en realidad respondían a una construcción inconsciente: la persona. La persona, según Jung, es la máscara social que elaboramos para presentarnos al mundo. El yo que sonríe, que busca aprobación, que persigue éxito o que intenta ser aceptado por los demás. Cuando sobreviene el despertar, esta máscara comienza a desmoronarse, y con ella se derrumban también las motivaciones que le daban sentido a tus acciones cotidianas. De repente, te descubres en una tierra de nadie, donde nada te moviliza, nada te apasiona, nada te impulsa. Este momento es radicalmente malinterpretado en nuestra cultura. Se suele confundir con una depresión clínica, con una crisis emocional o incluso con una derrota personal. Pero no lo es. No es un fracaso. No es una patología. Es una señal de que estás atravesando un umbral psicológico que pocos se atreven a cruzar: el colapso del ego, previo al encuentro con el verdadero self. Como advertía Jung, usted está en transición. No es que haya perdido el rumbo, es que ha dejado de caminar por un camino ajeno y todavía no ha encontrado el suyo propio. Este es un proceso que él describió con un concepto fundamental: la enantiodromía, una palabra de origen griego que significa el giro hacia lo opuesto. En términos psicológicos, es el movimiento inevitable mediante el cual un sistema, en este caso tu psique,
tras haber llevado una dirección unilateral, colapsa hacia su opuesto para buscar equilibrio. Durante años te moviste con motivaciones externas: éxito, validación, reconocimiento, placer, seguridad. Ahora todas esas motivaciones caen, y lo que queda es nada. Un espacio incómodo, silencioso, pero profundamente necesario. Frase clave: has despertado de algo, pero aún no has despertado hacia otra cosa. Estás en el medio, en el intervalo, en ese espacio que la modernidad desprecia y teme. La pausa esencial. Pero aquí está uno de los mayores peligros de este proceso. La cultura contemporánea te dirá que debes actuar, que debes salir de inmediato de ese estado, que debes encontrar una nueva pasión, un nuevo propósito, un nuevo proyecto. No soportamos el vacío, no sabemos habitar la pausa. Confundimos siempre el estar sin motivación con estar perdidos, o peor, con estar rotos. Pero Jung nos invita a ver este estado con otros ojos, no como una enfermedad, sino como una etapa arquetípica, un proceso que es necesario honrar y transitar, porque solo quien es capaz de permanecer en la noche oscura de la psique, sin apurarse en buscar luces artificiales, podrá eventualmente encontrar esa luz que es genuina, esa claridad que no proviene del ego, sino del self. Aquí es donde muchos fallan, intentan escapar. Buscan reemplazar las viejas motivaciones con nuevas metas, nuevas relaciones, nuevos logros, pero al hacerlo, postergan indefinidamente el encuentro más importante de sus vidas, el encuentro consigo mismos. Carl Jung fue contundente en este sentido. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse con su propia alma. Por eso te lo digo con todo el respeto y la compasión que merece este momento. No huyas, no anestesies, no escapes. La falta de motivación que sientes no es un error, no es una falla de tu sistema. Es la señal de que tu antiguo yo ha dejado de tener poder y que algo nuevo, aunque aún invisible, está intentando emerger desde lo más profundo de tu ser. Esta es la crisis del ego, y aunque duele, es sagrada. Y es precisamente aquí donde comienza la verdadera transformación. Pero para seguir, es necesario atravesar un umbral aún más difícil, el enfrentamiento directo con el vacío. Este es el momento más desafiante, más solitario y más transformador de todo el proceso. El enfrentamiento directo con el vacío. Aquí ya no quedan las motivaciones antiguas, pero tampoco ha surgido todavía una nueva razón para levantarte, para actuar, para vivir. Te encuentras en lo que los antropólogos llaman fase liminar, el estado intermedio entre dos identidades, entre dos modos de ser. Has dejado de ser quien fuiste, pero aún no sabes en quién te estás convirtiendo. Y este no es un espacio mental, es una experiencia existencial. Todo lo que antes te parecía seguro ahora es incierto. Todo lo que antes te movía ahora te deja indiferente. Muchos se preguntan con angustia, ¿cómo se vive sin un propósito claro? ¿Cómo se sigue cuando todo parece haberse desvanecido? Aquí es donde la metáfora clásica de la lagarta adquiere su máxima potencia. Antes de transformarse en mariposa, la lagarta no se convierte poco a poco en su forma alada. No crecen alas de sus costados mientras sigue caminando. No. Primero debe entrar en el casulo y disolverse por completo. Su cuerpo deja de tener forma. Se convierte literalmente en una sustancia amorfa, una sopa biológica. Solo después de ese caos, de esa total disolución, emergen los componentes que formarán a la mariposa. Este es el símbolo perfecto de lo que Jung llamó alquimia psicológica. Un proceso de muerte y transmutación profunda, donde no se trata de mejorar tu ego, ni de fortalecer tu voluntad, sino de permitir que tu vieja identidad muera, para que algo radicalmente nuevo pueda nacer. Pero este rito de paso es difícil porque implica un vacío radical, un no lugar, un estado de suspensión donde no eres ni una cosa ni la otra. El error más común y más trágico de nuestra época es confundir este desapego con indiferencia. O peor aún, intentar evitar este proceso mediante fórmulas rápidas, prácticas de crecimiento personal superficial o nuevas adicciones que solo anestesian el dolor, pero no resuelven el fondo del asunto. Hoy, la espiritualidad de consumo nos ofrece múltiples atajos: meditaciones express, mantras para la abundancia, frases motivacionales que prometen devolver la energía y la motivación en pocos días. Pero lo que Jung nos enseña es exactamente lo contrario. No hay atajo, no hay camino rápido. El proceso de individuación, ese viaje hacia el self, hacia tu verdadero ser, requiere pasar por este estado de disolución total. Frase clave: integrar la sombra, encarar las partes incómodas de ti mismo es esencial para volverte completo, porque en este vacío,
En esta sopa existencial es donde habitan las partes de ti que nunca antes quisiste mirar. Tus miedos más profundos, tus deseos reprimidos, tus heridas más antiguas, tus traumas no resueltos. Integrar la sombra no es un acto de heroísmo grandilocuente. Es una tarea silenciosa, oscura, a menudo desgarradora. Significa aceptar que hay aspectos de ti que no encajan con la imagen que te habías construido. Significa abrazar tu propia oscuridad, tu vulnerabilidad, tu fragilidad. Y solo después de esta integración, solo después de habitar ese vacío sin resistirte, solo después de permitir que el ego muera, es que comienza a vislumbrarse una nueva forma de ser. Una forma más auténtica, más libre, más conectada con la totalidad de tu ser. Pero aquí es donde muchos se detienen. El vacío asusta, la disolución aterra, la falta de motivación parece una amenaza intolerable. Sin embargo, Jung insistía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este es el momento de hacer consciente ese inconsciente, de dejar de huir de tu vacío y comenzar hacia habitarlo. No como una condena, sino como el verdadero rito de paso hacia tu autenticidad. Porque este vacío no es el fin, es el umbral. Es la puerta que te conduce, no hacia lo que imaginabas, sino hacia lo que verdaderamente eres. La pregunta ya no es, ¿cómo recupero mi motivación?, sino, ¿cómo atravieso este vacío sin traicionarme? Y es en esa travesía donde comienza a gestarse la respuesta que tanto anhelas. Después de atravesar el vacío, después de permitir que la antigua identidad se disuelva sin escapar, sin buscar atajos, sucede algo que no puede ser forzado ni anticipado. El surgimiento del verdadero self. Esta es la etapa en la que comienza a emerger una nueva motivación. Pero es fundamental entender que esta motivación no es la misma que conocías antes. No es la motivación del ego, que necesita demostrar, conquistar, sobresalir o ser reconocido. Es una motivación que no viene desde fuera, sino que brota silenciosamente desde lo más profundo de tu ser. Una motivación que no se basa en el deber, ni en la necesidad de validación, ni en la búsqueda desesperada de propósito. Es, como diría Jung, una expresión auténtica de la psique, un movimiento natural del alma. Aquí es donde ocurre una transformación radical. Antes, tu vida era un hacer para probar. Ahora, se convierte en un crear desde el alineamiento con tu esencia. Antes te angustiabas buscando claridad, exigiéndote certezas, queriendo saber cuál era el próximo paso. Ahora, la claridad se convierte en un fenómeno espontáneo. Surge cuando tiene que surgir, sin forzarla, sin manipularla. Antes tu motor era la ansiedad del ego, la presión por llegar, por cumplir, por ser suficiente. Ahora tu impulso es más sereno, más tranquilo. El movimiento silencioso de tu alma que te guía no hacia lo que otros esperan de ti, sino hacia lo que tu ser auténtico necesita expresar en el mundo. Frase clave. Ahora eliges paz en lugar de performance. Ese es tu nuevo combustible. Este es el gran giro existencial que muy pocos comprenden. La motivación post-despertar no es una carrera. No es una maratón espiritual en la que tienes que demostrar cuán iluminado, productivo o trascendente eres. Es más bien una respuesta humilde al llamado interno. Carl Jung lo describió con una expresión profundamente evocadora. La vida simbólica. ¿Qué significa esto? Significa que dejas de vivir para el ego, para esa máscara que buscaba agradar, ser aceptada, destacarse, y comienzas a vivir desde el alma. La vida simbólica es aquella en la que cada acto, cada decisión, cada palabra, cada creación no surge de una estrategia mental ni de una necesidad de éxito, sino de un impulso genuino, orgánico, alineado con tu esencia más profunda. Por eso las preguntas que guían tu vida también cambian. Antes preguntabas, ¿qué debo hacer? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué me dará seguridad, prestigio, reconocimiento? Ahora preguntas, ¿qué me llama de verdad? ¿Qué necesita expresarse a través de mí? ¿Qué es lo que, si no lo hago, sentiré que estoy traicionando mi ser? Esta es la verdadera libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa en cualquier momento, sino la libertad de responder únicamente a lo que resuena con tu alma. Y aquí, quizá por primera vez, entiendes con una claridad serena que no estabas fallando, no estabas roto, no estabas perdido, estabas simplemente renaciendo desde el vacío, desde la nada, desde ese espacio liminal que te obligó a soltar todas tus certezas, todas tus máscaras, todas tus viejas motivaciones, para que pudiera emerger algo infinitamente más verdadero, tu ser auténtico.
Encerramos este proceso con una imagen simbólica. El fuego antiguo se apagó para que encontrases una llama más profunda, una llama que no se apaga con el viento de afuera. Esa llama es tu self. Esa llama es tu motivación más pura. Esa llama es tu vida simbólica. Y ahora por fin puedes comprender que el vacío que tanto temías era en realidad el espacio necesario para que esa llama pudiera encenderse. Carl Jung nos dejó un recordatorio esencial. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Hoy has aceptado mirar de frente el vacío. Has aceptado disolverte, perderte, no saber. Y por eso te has transformado. La pregunta con la que quiero dejarte es simple pero poderosa. ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de motivación para descubrir la autenticidad de tu llamado? Si esta reflexión te ayudó, si resonó en tu proceso personal, compártela con quienes también están atravesando ese umbral silencioso, ese renacimiento invisible. Este canal es y seguirá siendo un refugio para quienes buscan más que respuestas, para quienes buscan la experiencia viva de la transformación interior. Gracias por estar aquí, en este espacio, en este silencio, en este renacimiento.